Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy bonita noche, yo soy Chuy de los Santos, alumno de la carrera en Filosofía modalidad a distancia del sexto semestre. En esta ocasión, reportando mi tarea para la unidad 6 de la materia optativa Origen del Pensamiento Judío. Para no hacer muy largo el video, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Aquí mismo tengo el escrito que yo mismo he tratado de ensamblar para poder exponer este ensayo. Así que pues vamos adelante. Bueno, pues en este ensayo quiero compartir la reflexión que nace desde los dos textos que se nos han propuesto para esta asignatura. Un fragmento del Manual de Poética Hebrea de Alonso Schockel y también del escrito de nuestro maestro Marco Antonio Torres Inguanzo. Estos dos textos pues, nos ofrecen una mirada hacia un tema que suele verse meramente religioso, pero que en realidad no solamente se trata de eso, sino que también nos introduce hacia un horizonte un poco más cultural y más estético, muy amplio, y no solamente acercándonos a una índole religiosa. Nos hablan acerca de la forma en la que Israel pensaba y construía su literatura, su espiritualidad y también en gran medida mucha parte de su identidad. Bien, pues me gusta la comparación que nos propone nuestro maestro entre la pintura y la Biblia, porque nos expone o nos plantea algo un poquito más necesario de entender, que no toda obra quiere ser una fotografía, y así como la pintura no busca reproducir la realidad al pie de la letra, tampoco la Biblia pretende ser un registro o una historia marcada, así como lo diría una academia moderna. La escritura bíblica está hecha de otra manera, como visto desde otro punto de vista, compuesta de símbolos, compuesta de pasajes que están fragmentados, de silencios que tenemos que ir uniendo con otros, de diferentes atmósferas, etc. En pocas palabras, si nos tratamos de acercar a la Biblia con la intención de verificar hechos, fechas o datos históricos, tal cual como si fuera un libro de historia, pues nos estaríamos introduciendo hacia este texto pues desde una manera equivocada, desde una puerta equivocada, porque la Biblia, pues antes de ser un documento de historicidad, pues es más bien una obra. Es decir, que tiene una composición deliberada, una forma trabajada que moldea el sentido. Y pues como en toda obra estética, en toda obra de la estética, tiene forma, tiene figura y tiene fondos. Y pues bueno, esa es una idea fundamental para que podamos comprender de qué se trata o cómo va esta narrativa de la Biblia. Como si fuera poesía también. Bueno, nuestro maestro, siguiendo el trabajo de Erich Auerbach, discúlpame la pronunciación, pues hace también un contraste que sugiere una idea entre la tradición literaria griega representada por Homero y la tradición hebrea. Homero pues trata de mostrar sentimientos, trata de mostrar motivaciones, gestos, paisajes, etc. La épica griega ilumina cada detalle. O bien, como diría Heidegger, es una literatura que descansa en la presencia y no tiene nada oculto, no hay nada que el lector tenga que sospechar o intuir detrás de lo que se está narrado. Y la Biblia, en cambio, pues está llena de muchos silencios, es decir, que sí hay muchas cosas que nosotros tenemos que, por así decirlo, que intuirlo o sospecharlo. Bien, discúlpeme. En la Biblia, lo no dicho pesa más que lo dicho. Los lectores nos encontramos con muchas lagunas, con muchas interrupciones, con muchas escenas que están llenas de mucha tensión y que nunca se explican del todo.
dando paso a interpretaciones. Vamos a pensar en el sacrificio de Isaac. El relato avanza casi sin descripción emocional. Abraham no duda y no dialoga consigo mismo, solamente va caminando, solamente guarda silencio y responde con muy breves frases, con muy breves mensajes. Y este texto, pues lejos de explicarlo, nos abandona en esa zona, en esos pequeños mensajes, sin tener que determinar un hecho explícito. Y ese estilo de escritura no quiere decir que tenga una falta de técnica, sino que al contrario se trata de una técnica. El misterio en la narrativa hebrea no es un error de composición, sino que es parte constitutiva del pensamiento. En la Biblia, Dios es arcano, es como una voz dentro de la lejanía y de la oscuridad. Y es por eso mismo que la revelación es más como una audición que una visión. La experiencia de lo divino no aparece envuelta en claridad como lo hace Homero, sino en una penumbra que obliga al lector a entrar, a quedarse y a indagar. Bien. Esta manera de narrar modela una forma de pensar el mundo, como si una realidad fuera donde lo más importante no es lo que se ve, sino lo que sugiere. Lo más importante es donde el ser no se impone a cierta luz o a cierta verdad, sino que aparece envuelto de muchos silencios e interpretaciones. Bien, continuamos. El paso de la narrativa a la poesía. Pues ahora bien, si la narrativa hebrea ya contiene misterio, pues la poesía lo profundiza todavía más. Y aquí entramos en otro terreno en donde el autor Schockel es una pieza clave, una pieza fundamental. Este personaje nos recuerda que la poesía en la Biblia no debe confundirse meramente con una métrica, con valores, con rimas, sino que en realidad la fuerza de esta obra está en la composición, en todos esos recursos, en todos esos símbolos paralelos entre sí que, insisto, sugieren que el lector tenga que interpretar. Pero antes de llegar a ese tipo de paralelismo, pues también vale la pena pensar en el surgimiento de una conciencia literaria alrededor de la Biblia. Durante muchos siglos, los textos sagrados se leyeron por judíos y por cristianos y por muchos otros, y únicamente como textos religiosos, no propiamente con un valor literario. Y ese valor literario pues permaneció muy opacado por toda esa índole teológica o religiosa con el que se le veía hace mucho tiempo. Y no fue sino hasta que otros autores como Lowth, como Herder y más adelante como Schockel, que se reconoció ya formalmente lo que ya estaba ahí desde hace muchos milenios, que la Biblia no solamente se tiene que ver como un hecho teológico, tampoco como una obra histórica, sino, muy importante, como una obra de arte. El estudio moderno ya nos permite también ver qué hay detrás de todos esos relatos que vemos en la Biblia. Y vemos que hay muchas diferentes capas de composición, hay diferentes tradiciones, hay diferentes estilos, hay gran diversidad de teologías que coexisten en un mismo libro. Y la Biblia pues no es uniforme, no tiene una misma forma, sino que es polifónica. Y ese ámbito polifónico pues se vuelve todavía más visible cuando lo vemos desde la poesía. Bien, el profeta como poeta. Otro tema también que me gustó mucho del texto es la manera en la que se reivindica la dimensión poética de la profecía.
como ya lo hemos visto también en otras unidades y también lo hemos aunado en otras materias. Nosotros solemos pensar al profeta como alguien que predice el futuro, como si fuera algo por el estilo como un adivino. Pero en la tradición de los hebreos, el profeta era más bien un poeta, era un poeta que revelaba una visión del mundo y una manera de interpretar a la historia, no propiamente como alguien que predice, sino alguien que invita a interpretar a la historia desde otro ámbito. El profeta es un inconforme, es un crítico social, es un rebelde político, como ya lo habíamos visto, siempre lleno de sed de justicia. Pero sobre todo, un profeta es un poeta que ve, por así decirlo, la otra orilla de la realidad. Bien, no es casualidad que los oráculos proféticos tengan tanta fuerza poética. Su lenguaje no es descriptivo, sino visionario. Los profetas trabajan el símbolo, trabajan el ritmo, trabajan la intensidad de las emociones y la metáfora como herramientas para reinterpretar una historia. Y eso explica por qué la lectura sigue siendo todavía muy importante, porque están escritos desde la experiencia de lo sagrado, con un lenguaje que toca otras fibras del ser humano. Bien, continuamos todavía con respecto al paralelismo. Este autor, Schockel, lo señala como el procedimiento más frecuente y más conocido. Y es que constituye una lógica propia, la cual es una manera de pensar a través de pares. El paralelismo no solamente significa repetir lo mismo, pero con otras palabras. A veces pudiera ser como sinónimo, pero a veces también como antítesis, como antónimo. A veces es progresivo, a veces se intensifica e incluso pudiéramos considerarlo que otras veces es casi hasta musical. Por ejemplo, en el Salmo 114 leemos: al salir Israel de Egipto, Jacob de un pueblo bárbaro. Ahí vemos cómo dos líneas se reflejan, se comentan y se van como amplificando y complementando. Pero si reacomodamos el texto para que suene más normal a nuestros oídos modernos, pues la fuerza rítmica se pierde. Lo que para nosotros era como una curiosidad sintáctica, pues para ellos en aquel entonces era una forma más natural del pensamiento. El paralelismo era parte del modo de expresar los matices y las resonancias entre las diferentes ideas. Y este autor insiste todavía en algo muy particular. El paralelismo en sí mismo es pensamiento. Es decir, no solamente expresa algo, sino que al mismo tiempo piensa algo. Bien. Por otro lado, siguiendo a Gunkel, es importante también recordar que la poesía hebrea nace de situaciones en concreto, como una súplica, un agradecimiento, un lamento, una celebración, etc. Por ejemplo, cada salmo tiene un origen de emociones y de comunidad. Se recita en un contexto, se canta en un rito, se comparte en diferentes experiencias. Y esa conexión entre las vivencias, las palabras y demás, pues le da a la poesía bíblica pues otro tipo de carácter existencial un poco particular. No es poesía pura ni abstracta, sino es poesía que encarna las experiencias que ha vivido el pueblo. Bien, y pues ya por último, para tratar de hacer una pequeña conclusión entre los textos de nuestro maestro y de el otro autor, pues bueno, al final se coincide en una idea en particular, en una idea fundamental, la cual es que para comprender todos estos textos necesitamos acercarnos a ellos como obras estéticas, reconociendo su composición, su tradición y su potencia simbólica.
Y así, cuando lo vemos de esa manera, pues comprendemos no solamente lo que nos está tratando de decir, sino que lo vemos también con una belleza, con una poesía, con un arte. Y entonces, pues sí, se vuelve ya como una voz más viva, como un testimonio de la cultura que se ha vivido y que se nos ha estado exponiendo a través de muchos siglos con diferentes matices, silencios y formas diferentes de expresar. Muchas gracias a todos, espero no haya sido muy largo. Saludos a todos.